cualquier tipo de industria, no solo en la automotriz, a mí me decían que mantenimiento y producción debían ser como primos hermanos. Participaste también en un proyecto importante dentro de Ford, que fue el lanzamiento del Mustang eléctrico. ¿Cómo se bajan estas metodologías a un proyecto de tal relevancia como este? Y justo dentro de Ford tomo la primera certificación como Green Belt en este camino de Lean Six Sigma. Me cambia mucho la perspectiva de ver las cosas. Lean no es una forma más de hacer las cosas, es la forma en la que se tienen que hacer las cosas. Creo que definitivamente, como les mencionaba, la tecnología sí o sí nos va a hacer los proyectos y los procesos mucho más sencillos. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast Dale Mantenimiento. Hoy estoy aquí con Joshua Ortiz de CES, empresa líder en lubricantes y fluidos para la industria. Qué gusto que nos acompañes aquí, Joshua. Un ¿Cómo te sientes gusto. hoy? Muy bien, un gusto estar aquí también con ustedes. Y estamos también aquí con Ali, que nos acompaña. Hola a todos, un gusto, un saludo a la comunidad. Igual, Joshua, muchas gracias y qué gusto estar aquí para platicar de tu carrera, de la industria en general. Y mira, ¿por qué no comenzamos por ahí? Cuéntanos qué estudiaste, cómo ha sido tu carrera y cuál es tu puesto actual. Claro, yo soy ingeniero mecánico, egresado del Politécnico, orgullosamente, de CIME Azcapotzalco, y actualmente estoy como gerente de mejora continua en Quaker State y Shell, o CIES. Justo, ¿cómo llegas a hacer a esta gerencia, ¿no? Sabemos que tu paso ha sido por varias industrias. Cuéntanos cómo ha sido todo ese desarrollo que has tenido. Claro, pues me voy a regresar unos años en el pasado. Cuando salgo de la carrera tuve la fortuna de entrar en un programa de trainees entró a Ford. Un programa de trainees básicamente era como pasabas por diferentes áreas de la empresa, producción, mantenimiento, manufactura, y ahí vas como aprendiendo pues cada uno de estos elementos dentro de la empresa, y ya después de que terminara el programa te contrataban, ¿no? O te decían pues muchas gracias. Entonces tuve la fortuna de poder quedarme dentro del programa, y las primeras posiciones que tengo es como se llama Process Coach Engineer, que es una posición como una mezcla un poquito entre un supervisor de producción y un ingeniero de procesos. Y dentro de la cultura de Ford está muy enfocada hacia todos somos mejora, ¿no? La mejora puede venir de cualquier lado, o sea, desde la persona que está todos los días en la línea de producción hasta el gerente de la planta, ¿no? O sea, no había como tal un área muy específica de mejora, si acaso un poquito la parte de manufactura, que estaba enfocado hacia hacer rebalanceos, toma de tiempos, diseño de estaciones de trabajo, algún fixture muy específico que necesitara la operación, ellos veían cómo resolverlo, ¿no? Y justo dentro de Ford tomo la primera certificación como Green Belt en esta parte en este camino de Lean Six Sigma, y ahí se me hace muy interesante, ¿no? Me cambia mucho la perspectiva de ver las cosas. Una de las cosas que decía mi instructor es que Lean no es una forma más de hacer las cosas, es la forma en la que se tienen que hacer las cosas. Entonces, esa frase a mí se me quedó muy grabada y cambió mucho la forma y la perspectiva en la que yo empezaba a ver el desarrollo de la industria, los procesos, en cómo mapear los procesos, los desperdicios dentro de los procesos. Empiezas a ver las cosas con números, ¿no? Algo mucho de lo que me decían es, tienes que quitarte del lenguaje el decir, hay muchos defectos, hay poquitos defectos, está mucho tiempo parado, está poquito tiempo parado, sino que cuánto tiempo realmente, ¿no? Si tú produces 1000 unidades, ¿cuántas de esas 1000 unidades realmente tienen defectos? Habla con datos, con objetivos, empecé a ver la parte de KPIs, ¿no? Y eso fue lo que me cambió la forma de ver las cosas, y justo lo que empecé a ver como esa gran forma de hacer las cosas, ¿no? Esa forma diferente de hacer las cosas que al final de cuentas pues he obtenido muy buenos resultados.
Yo quería detenerme justamente ahora que mencionas la parte de Greenbelt. Cuéntanos para las personas que no entendemos bien esta parte, ¿de qué se trata? Ok, es un poquito como el karate, porque Ujú. va justo por cintas, ¿no? Como por niveles. El nivel más básico es el white belt. ¿Qué es lo que ves tú un white belt? Le das principios básicos de qué es un desperdicio, tema de 5 S, cómo mapear un proceso y digamos que hasta ahí, ¿no? Y va muy enfocado, muy específico para las personas que están como muy en la operación, que sí necesitan tener estos conocimientos, pero a final de cuentas, por la naturaleza de su operación o por la naturaleza de su trabajo, no necesitan más herramientas, ¿no? Esos son como que, digamos, el kit básico, ¿no? Si yo te diera tu cajita de herramientas, este es tu kit básico con el que tú vas a empezar a poder hacer ciertos proyectos o tener ciertas herramientas. Después de eso viene el Yellow Belt. El Yellow Belt normalmente es recomendado para mandos, digamos, medios, ¿no? Jefes, supervisores, en donde ya se les dan un poquito más de herramientas de la parte de Six Sigma. Creo que voy a explicar un poquito las diferencias entre Lean y Six Sigma. Sí. Lean Manufacturing está enfocado al flujo de los procesos, que tú elimines todos los desperdicios de tu proceso y digamos que puedes tener 3 tipos de procesos o 3 tipos, sí, llamémosle 3 tipos de procesos. Procesos de valor agregado, no valor agregado y no valor agregado, pero necesario. El no valor agregado es todo aquello por lo que el cliente no está dispuesto a pagar, ¿no? Yo he dado capacitaciones, si quieres ahorita más adelante vamos a esta. Claro. Como yo les explico a los chicos es, imagínate que tú vas a una pizzería, ¿no? Vas, tomas el menú y pizza familiar de pepperoni, 100 pesos. Tú la pides, te la llevan, la disfrutas y cuando pides la cuenta, ves que tu cuenta dice 150 pesos. ¿Cuál sería tu reacción? Sí, me estás No. cobrando, me dijiste una cosa y luego otra. Claro, ¿no? Sería incluso un poco de molestia, ¿no? Sí, Y sí. decir, oye, tu precio aquí dice 100 pesos y me estás cobrando otra cosa completamente diferente. Ujú. Entonces llega el gerente de la sucursal y te dice, ¿qué crees? Pero estos 50 pesos son porque el día de hoy no vino mi cocinero titular. Entonces yo tuve que ir de emergencia a contratar a una persona extra. Entonces ahí me generaron 10 pesos de costo extra. Y pues obviamente como esta persona no está familiarizada con el proceso, pues va a cometer errores, va a generar desperdicios de material, va a generar merma, scrap, etc. Entonces, cuando el chef estuvo cocinando tu pizza, pues tiró queso, tiró pepperoni, se le quemaron 2, 3 pizzas. Entonces, esos 40 pesos extra es del desperdicio que causó el que no viniera mi chef titular. Entonces, Ujú. esos son 150 pesos extra. ¿Tú como cliente qué le dirías? Sí, no, Ese el es tu cliente problema. sí, esa no es mi responsabilidad. Discúlpame, pero ese no es mi Aquí dice 100 responsabilidad. pesos y claro. Exactamente, ¿no? Entonces, básicamente esos son los procesos de no valor agregado. Aquello que entorpece mi proceso, aquello que hace más lento o más caro mi operación y el cliente no está dispuesto a pagar por ello. Ahora, los procesos de no valor agregado, pero necesario. Imaginemos que estás en una operación, vas a atornillar 2 placas metálicas, ¿no? Tú no puedes atornillar simplemente los tornillos, tienes que primero ir caminar hacia donde están los tornillos, tomarlos para poder hacer tu operación, ¿no? Entonces, el caminar hacia los tornillos es una actividad que al cliente no le interesa, ¿no? Ujú. Si vas por los tornillos o no vas por los tornillos, no le interesa. Él quiere tener su pieza atornillada. Pero si tú no vas hacia los tornillos y tú no caminas hacia ellos, no puedes ejecutar tu operación. Entonces, no agrega valor, pero es necesario. Y las actividades de valor agregado o los procesos de valor agregado son todas por las que el cliente sí está dispuesto a pagar. Son todas aquellas que transforma la materia o da un servicio a la materia, ¿no? Entonces, básicamente podemos simplificar o agrupar los procesos en este tipo. A eso está enfocado Lean Manufacturing. Ujú. A hacer más eficientes los procesos, a eliminar los desperdicios y a enfocarse en el flujo de la operación. Ahora, Six Sigma está enfocado a la reducción y variación de los procesos. Todos los procesos,
absolutamente todos, ya sean automáticos o manuales, van a tener una variación, sin dudarlo, ¿no? Sí. No sé si te ha pasado cuando te estacionas, aunque tengas tú marcadas tu cajón de estacionamiento, nunca te vas a estacionar igual. Siempre te estacionas un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. Todos los procesos siempre se van a comportar así. Por eso es que tenemos una campana de distribución normalmente dentro de nuestros procesos y el cómo se comporta. Entonces, a lo que está enfocado Six Sigma es, si yo tengo un proceso que tiene una variación menor, sé cómo se va a comportar mi proceso. Es más fácil de controlarlo. Y dentro de Six Sigma existen los diferentes niveles de Sigma, desde un Sigma hasta 6 Sigmas. Esto ya es un poquito más como técnico, más específico, pero muy simple, es qué tanta variación o no tienen mis procesos. Normalmente la industria automotriz se maneja dentro de 3 sigmas. ¿Qué quiere decir esto? Que mis procesos son confiables y son predecibles. La industria normalmente farmacéutica y aeronáutica se maneja entre 5 y 6 sigmas. ¿Por qué la diferencia de sigmas? Entre más controlado quiera yo tener mi proceso, obviamente requiere una inversión mayor, ¿no? Por automatización, por controles, por X o Y, normalmente hacer un proceso menos variable es más caro. Entonces, que mi proceso esté corriendo en 2 sigmas o en 6 sigmas depende de la naturaleza de mi proceso y las exigencias o requerimientos que me dé mi cliente. Básicamente esas son como las diferencias entre Lean Manufacturing y Six Sigma, que normalmente siempre van de la mano, ¿no? Cuando haces tú un proyecto Green Belt, Black Belt, Yellow Belt, etcétera, siempre mezclas ambas herramientas, porque tienes que mapear el proceso, ver dónde está, perdón, los desperdicios, cómo está la variación de tu proceso, los datos, etcétera, etcétera. Regresándonos un poquito a cómo funciona entonces estas certificaciones o estos belts, estos cinturones, les mencionaba el Yellow, ya les das un poquito más de herramientas. Ahora, de Yellow Belt a Green Belt ya hay un paso más significativo. ¿Por qué? Un Green Belt ya debe de tener herramientas estadísticas mucho más avanzadas, mucho más significativas. Diría yo que esas son las principales diferencias de un Yellow Belt a un Green Belt. En un momento continuamos con tu episodio. Antes de seguir, recuerda suscribirte al canal, darle like y comparte este episodio con tus colegas tanto de mantenimiento como las personas con las que trabajes y conozcas dentro de la industria en México. Ahora sí, regresamos a tu episodio. La parte estadística. La parte estadística, analítica de datos. Sí, justo. Y de un Green Belt a un Black Belt, digamos que el Black Belt es mucho más estratégico que un Green Belt. El Green Belt te va a ayudar a ejecutar, a tomar tiempos, a tomar, a mapear el proceso, a estar como mucho más en la operación. No quiere decir esto que el Black Belt, no. Claro que el Black Belt está enfocado y muy cerca del proceso, porque ya lo conoce, ¿no? Claro. Tú no puedes llegar a una certificación Black Belt sin haber pasado por lo menos por un Green Belt. Entonces, el Black Belt sabe. Y de hecho, dentro de esta cultura, una cultura correcta de Six Sigma es el Black Belt le enseña al Green Belt, el Green Belt le enseña al Yellow Belt y el Yellow Belt le enseña al White Belt, ¿no? O sea, tú tenías estos mentores también de Black Belt, en este caso, que ya te estaban enseñando cuando estabas en Green Belt. Claro. De hecho, quien a mí me dio la capacitación de Green Belt fue un Black Belt. Y ese es como requisito que tenían dentro de Ford. Si tú te querías certificar como Black Belt, tenías que sí o sí certificar a un Green Belt. Y esto, lo que te digo, ayudaba a permear la cultura dentro de la operación, ¿no? Que todos estuviéramos inmersos. Porque en estos cursos, en estas capacitaciones, pues estaba mantenimiento, manufactura, producción, seguridad, porque justo la cultura es esa, ¿no? De todos lados debe de venir la mejora. Y estoy completamente de acuerdo en eso. Pero faltaba justamente en la parte de Black Belt, ahí qué tenía ¿cuál es esa diferencia? Ok. Más herramientas. O sea, ya tienes como un kit muy, muy completo, ¿no? Si nos fuéramos tratando de hacer un poquito una analogía con la parte de mantenimiento, imagínate que el Green Belt ya tiene sus dados, tiene una matraca, tiene una caja de herramientas bastante completas, ¿no? Pero ahora un Black Belt
pues ya tiene herramientas hidráulicas, eléctricas, o sea, ya tiene herramientas mucho más complejas para poder resolver los problemas, que no siempre se utilizan, déjame decir también, ¿no? Uno de los errores que muchas veces nos pasa al Black Belt es que el problema no es tan complejo y tú quieres aplicar una herramienta súper compleja, ¿no? O sea, sí debes tener como mucha habilidad para poder hacer esas diferencias de que, pues la verdad es que no hay que matar moscas con lanzacohetes también, ¿no? O sea, sí debes de saber, tener muy claro las herramientas para saber cuándo las aplico, cuándo no, cuándo realmente es necesario entrar con esta herramienta estadística. Algo mucho que utilizas es el Minitab, ¿no? No sé si conozcan esta herramienta, este software de Minitab. No. Básicamente es como un Excel, pero con esteroides, ¿no? Y te sirve mucho para la parte justamente estadística. Simplifica muchísimo el cómo haces tú los análisis estadísticos. En Excel lo puedes hacer, sí, pero hay que saberte ahí como algunos comandos. Es mucho más tardado, la verdad. Y Más Minitab, complejo. sí. O sea, si tendrías que mencionar como una herramienta que ya en tu caso como Black Belt utilices más, ¿sería esta o hay otra? Porque si bien es cierto, como tú dices, hay varias, pero si mencionarías una de como de las más útiles o por lo menos para ti, ¿cuál sería? Minitab definitivamente, Definitivamente. si quieres ser bueno en un análisis estadístico, debes de saber manejar Minitab, sí o sí. O sea, eso es, y perdón, desde que te dan la capacitación como Greenbelt, te dan ciertas herramientas que tú puedes usar dentro de Minitab y debes de saber utilizar. Y ya como Black Belt ya es un dominio mucho más amplio de esta herramienta, Ujú. que también eh, es una herramienta muy poderosa, pero debes de saber qué le vas a meter y qué es lo que quieres obtener, ¿no? Claro, ¿no? Es No ahora. funciona sola, Sí, claro, claro. por más poderosa que sea. Es como ahora ChatGPT, ¿no? O sea, tú le puedes pedir un montón de cosas a ChatGPT o a cualquier motor de IA que quieras, pero si no le metes los comandos correctos o la información Sí, correcta, con buen contexto y también después viene como tu parte también analítica, ¿no? O claro. sea, me entregó esta información y con la experiencia que tengo voy a ver qué tomo y qué no. Claro, claro. Justo yo creo que una de las características que yo te podría decir de un buen Black Belt o de un buen Green Belt es que toma los datos, los analiza, pero de eso puede tomar decisiones. Creo que esa es la clave para Ya la toma de decisiones, justo, ya, ese ya exactamente. es como el paso máximo. Sí, o sea, yo ya hice un análisis de datos, ya sé que mi proceso se va a comportar de esta forma, de esta otra forma, pero ahora, ¿qué hago con esos datos? Si yo no sé tomar decisiones con esos datos, pues la verdad es que de poco me sirvió todo el análisis que yo ya hice. Cuando tú hablas de, por ejemplo, ya estabas, y tú das estos entrenamientos también de, em, pues de Green Belt, Black Belt y de todas estas metodologías que tú utilizas también, ¿cuáles crees que son estos, tomando en cuenta las personas a quienes diriges estas, pues, estas enseñanzas, cuáles son o sea, las diferencias que tienen, por ejemplo, entre un directivo que intenta o se diferencia ahí o es a todos el mismo tipo de herramientas o tú relacionas mucho que un directivo, una gerencia deba tener este black belt o no necesariamente? Para llegar a ser un Black Belt, necesitas haber pasado por lo menos como Green Belt, ¿no? Pero viendo, digamos, como los escalafones o pues y las posiciones dentro de una empresa, creo que definitivamente todo el personal debería de tener, o todo el personal operativo que está dentro de las líneas de producción o en cualquier posición debería tener por lo menos un white belt, ¿no? Porque justo como te mencioné al principio, te da las herramientas básicas para que tú conozcas de temas de Lean Manufacturing y Six Sigma, ¿no? Y sí, claro, no es lo mismo decirle a una persona que está en la línea de producción, decirle, oye, mira, tu proceso se va a comportar A, B, C y D a un directivo, ¿no? Porque normalmente los directivos que me he topado están como que, no sé si para bien o para mal, como que siempre queriendo tener la información muy resumida, ¿no? Entiendo que a veces es Tiempo. por tiempo, porque sus agendas son muy apretadas, etcétera, pero sí deberemos de tomarnos el tiempo de entender
¿por qué me estás diciendo esto, no? ¿Cuál es esta herramienta? De hecho, tuve una experiencia muy, muy grata dentro de unas empresas en las que estuve. La parte de mejora, ahí sí había un departamento completo de mejora, pero estaba como que muy, muy olvidado, ¿no? Por la parte de la operación. O sea, todos sabían que existía el departamento de mejora, todos sabían que ahí estaba mejora continua, pero como que nadie le hacía caso, ¿no? Entonces, con mi equipo de trabajo y con mi jefa, diseñamos un plan para poder, o sea, nos hicimos la pregunta, ¿cómo les hacemos saber que esto no es un trabajo más, que esto no es un extra que tienen que hacer, sino es la forma correcta en la que tenemos que hacer las cosas? Entonces empezamos a diseñar ciertas capacitaciones o ciertos cursos que iban como justo muy enfocado hacia la parte directiva. Y creo que eso es bien clave. Si tu director de operaciones, si tu director de cadena de suministro, la cabeza de la operación no compra la idea de Lean Six Sigma, todos tus esfuerzos van a fracasar, ¿no? Exacto. Así tú tengas al gerente súper comprometido, al supervisor súper comprometido, al operador súper comprometido. Si el director no tiene comprada la idea, no va a funcionar. No pasa. ¿Por qué? Porque justo lo van a ver como tareas extra que tienen que hacer, ¿no? Va a ser como, o sea, sí está muy padre y muy bonito lo que me estás diciendo, pero mi enfoque está en la operación. Entonces, si quieres hacer un proyecto Green Belt, Black Belt, etcétera, hazlo, quédate más tiempo, ¿no? Y la verdad es que no siempre la operación va a tener esa disposición. Claro. Si tú no le incluyes a la operación o a cualquier área dentro de sus objetivos el que empiezan a hacer este tipo de proyectos, la verdad es que es bien difícil convencerlos y bien difícil que funcione, ¿no? Entonces, creo que para que una cultura de mejora funcione correctamente y sea sostenible a lo largo del tiempo, la cabeza de la operación, la cabeza del negocio, debe estar convencida de ello. Y te contaba que cuando yo le empecé a dar la capacitación a este director, le empezaron a caer como muchos veintes, ¿no? Y era así Ok. como de, ok, por eso nos piden esto. Ok, por eso estamos teniendo estas pérdidas. Ok, por eso mi operación no está funcionando como yo quiero que funcione. Entonces, pues la verdad es que nos lo ganamos, lo convencimos y todo empezó a fluir mucho más rápido y mucho más sencillo. Entendió todo el contexto, ¿no? Ya, como dices, muchas cosas le hicieron sentido entonces. Eso que mencionas, Joshua, se me hace muy, muy interesante porque pues no solo aplica al momento de implementar una cultura, ¿no? Aplica cuando quieres implementar un proyecto nuevo, quieres que te aprueben un presupuesto para tal cosa, algo así, ¿no? Si el director no se une, no pasa. En el momento que tú hiciste esa capacitación, ¿qué elementos tomaste en cuenta para que el director se uniera? ¿Fue esa capacitación directa o antes tú hiciste investigación o algo distinto? Creo que gran parte de que fluyera sí fue esa capacitación, pero antes también, pues obviamente tuvieron que haber ciertos resultados, ¿no? Empecé a hacer proyectos no tan complejos como un Green Belt o un Black Belt dentro de la operación, pero sí proyectos Kaizen muy sencillos que tenían una inversión muy baja o a veces nula, pero que tenían impactos significativos dentro de la operación, ¿no? Desde el hecho de vamos a cambiar el layout, ¿no? Vamos a mover ciertas cosas, mover ciertos elementos para que la gente camine menos, su operación sea más rápida, más ergonómica, la gente se canse menos y pueda ser mucho más productiva. Desde esos cambios muy pequeños, él empezó a ver como que, caray, esto me interesa, ¿no? Esto puede tener frutos. Y ya cuando le di la capacitación, pues tuvo como que una revelación completa, ¿no? Y te digo, le empezaron a caer muchos veintes y le empezaron a hacer como muchos clics. Y justamente hablando ya acerca de la aplicación de estos proyectos, participaste también en un proyecto importante dentro de Ford, que fue el lanzamiento del Mustang eléctrico. ¿Cómo se bajan estas metodologías a un proyecto de tal relevancia como este? ¿Cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu experiencia? Fue un reto muy grande. Antes de que se hiciera el lanzamiento, nosotros ya teníamos cierto conocimiento de que venía un proyecto, ¿no? No nos decían todavía cuál proyecto, pero sabíamos que venía un proyecto grande, un proyecto importante. Cuando yo entro a Ford se produce el B299, el Ford Fiesta,
y ya estaba cerca de sus últimos años útiles, entonces nos decían, ahí viene un proyecto, prepárense. Nos mandaron justo muchas capacitaciones dentro de Lean Manufacturing, Six Sigma, temas de seguridad, el cómo validar equipos, etcétera. Y cuando estaba yo en estos lanzamientos, compañeros que ya habían vivido por lanzamientos me decían, vivir un lanzamiento es como tener 5 años de experiencia de golpe, ¿no? O sea, es como años perro. Y yo les decía, no es cierto, no seas Sí. exagerado. No te llegas a imaginar algo Sí, así, sí, ¿no? nada, me estás choreando, esto no es cierto. Pero ya cuando lo viví, de veras sí, fueron como 5 años perro. O sea, fue cerca de, fue de por ahí de agosto del 2019, como por ahí del 2020 más o menos. No es cierto, agosto 2000. Sí, creo que más o menos por ahí. Tal vez me faltan un poquito, me fallan un poquito las fechas, pero fueron como 6 meses, 6, 7 meses de lo fuerte del lanzamiento. Y esos 6 meses sí fueron como 3 años de experiencia, yo creo. ¿Y en qué cosas específicamente notaste? Para empezar, el 80% de la planta se remodeló prácticamente. Wow. Y justo tuve la oportunidad también de participar con el área de mantenimiento, hacer todo se llama el demolition de la planta. Equipos, herramientas, robots, muchos conveyors se quitaron, se cambiaron. Te digo, yo estaba en ensamble final, cerca del 80-90% de ensamble final cambió. O sea, fue una cara completamente diferente. Y fue lidiar con proveedores de equipos, con proveedores de partes nuevas, porque era completamente diferente y había tecnologías que no conocíamos, ¿no? Dentro de la construcción del automóvil, el arnés principal, el que lleva todos los sensores, cámaras, luces, etcétera, del Fiesta era muy pequeño, ¿no? O sea, era un arnés así, chiquitito. Y el Mustang eléctrico, pues su principal componente, pues justo era eléctrico. Entonces eran arneses así enormes. Y justo para la manipulación de estos arneses, pues tuvimos que hacer cambio en equipos, en entrenamiento del personal. La plantilla creció. Cuando nosotros estábamos dentro del proyecto del Fiesta, solamente trabajamos un turno. Cuando iniciamos con el lanzamiento del Mustang eléctrico, se duplicó prácticamente la plantilla a 2 turnos. Entonces había que hacer la contratación de personal nuevo y me tocó el diseño de estos entrenamientos, ¿no? Que son entrenamientos ya un poquito más técnicos. Enseñarles cuál era la cultura dentro de Ford, ¿no? Que también eso fue pues algo bastante retador. Tráete a alguien nuevo que no sabe nada de la industria automotriz, que tiene, si acaso, poco conocimiento. Muchos de ellos me tocaron de, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿qué pieza es esto? Ellos no conocían arneses, no conocían vistas, no conocían prácticamente pues nada, ¿no? Entonces fue diseñar el entrenamiento para decir, esto se tiene que conectar de esta forma. Cuando tengas un problema, lo tienes que reportar de esta forma. O sea, fue formar la cultura de estas personas que ingresaban en 3 semanas. O sea, contra personas que llevaban 10 años trabajando ahí, pues sí, también tuvo que ser todo esto súper acelerado, ¿no? Cómo formas una cultura, cómo les enseñas la forma de trabajar a una persona que no conoce absolutamente nada en 2 semanas, en 3 semanas. Sí, y todo ese cambio pues, de rutina que ellos tenían trabajando algo que probablemente ya lo trabajaban por varios años y ya sabían qué es lo que tenían que hacer para después de entrar en un proyecto que me llama muchísimo la atención en este caso cuando mencionabas del área de mantenimiento, ya no involucrada en mantener eso, sino más bien en demoler, en la parte de quitar Sí, pues, todos esos equipos que estaban teniendo y después llegar a la parte de instalación de nueva tecnología, sí, sí. que cambiarte totalmente el chip y decir como, ok, entrenarte y ese cambio de proveedores también para ellos, cambia su rutina al 100%. Sí, no, completamente. Por eso digo que también fue ahí como que un cambio de 180 grados para todos, porque justo normalmente y malamente en las industrias es como mantenimiento, producción y manufactura, ¿no? Y cada uno trabaja en silos, ¿no? Como que cada quien trabaja
en lo que le corresponde y hasta ahí, ¿no? Y si de repente yo tengo un problema como producción con las máquinas, te digo, oye, mantenimiento, ayúdame con esto, ayúdame con un correctivo, con un predictivo, me está fallando la máquina, o yo veo que ya se va a reventar, ¿no? Haz tu chamba y tú lo tuyo y yo a lo mío, ¿no? Pero aquí, en este lanzamiento, pues sí o sí tuvimos que aprender y trabajar de la mano, ¿no? Tanto mantenimiento como manufactura, como producción. Ahí le llamamos la compra de equipos o la compra de operaciones. ¿Qué significaba esto? Iba como por etapas, como por fases, ¿no? Primero, digamos que la instalación física del equipo, ¿no? De la máquina, el robot, la herramienta, lo que sea, le hacía como estos primeros pasos, solamente mantenimiento. Y verificaba que estuvieran las conexiones de acuerdo a norma, o sea, como que cosas muy específicas, muy técnicas de mantenimiento, lo validaban ellos, ¿no? Y eso era como que mantenimiento y seguridad lo validaban solamente ellos. La siguiente parte ya era empezar a hacer como las primeras pruebas, ¿no? Entonces ya empezaron a involucrarnos a nosotros como producción y nos decían, oye, este equipo va a funcionar de esta forma o este robot va a hacer esto. Ok, y empezaba esa pequeña interacción, ¿no? Ya que teníamos como las primeras pruebas de cómo iba a funcionar el equipo, ahora entraba la parte de manufactura, en donde ellos diseñaban como la instrucción de trabajo, ¿no? Y, oye, producción, ¿tú qué opinas de cómo debe funcionar? Ah, mira, yo veo que le falta esto, lo otro, aquello. Oye, mantenimiento, ¿cómo va a ser la interacción de la persona con la máquina o con el equipo? Ah, pues va a ser de esta forma. Entonces, entre las tres áreas íbamos trabajando en conjunto para poder, pues, llegar a hacer la liberación de este equipo y que pudiera funcionar de forma correcta. Joshua, por ejemplo, eso claramente tiene muchos beneficios y se hizo principalmente por el lanzamiento, ¿no? En Ford. Pero ya que tú conoces estos beneficios, ¿tú dirías que ese tipo de conexión funciona solo en lanzamientos o es algo que idealmente cualquier industria, sea automotriz o de otro lado, tendría que hacer esa conexión? Yo considero que en cualquier tipo de industria, no solo en la automotriz, ya sea de alimentos, de logística, farmacéutica, cualquier tipo de industria, a mí me decían que mantenimiento y producción debían ser como primos hermanos, ¿no? O sea, y te decía que malamente, casi siempre en las industrias o casi siempre trabajan como por áreas muy separadas, ¿no? Yo a lo mío y tú a lo tuyo. Cuando debemos de trabajar como equipo, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, ¿quién es quien opera los equipos? Producción. ¿Quién es quien va a diseñar cómo funciona la interacción entre la persona y el equipo? Manufactura. Si estas tres áreas no funcionan como uno solo, híjole, se pone bien complicada la operación, ¿no? Te lo digo por experiencia, sí me ha tocado ocasiones en donde mantenimiento por allá, producción por acá y manufactura por acá y Un caos. se vuelve muy complicado esa parte. Sí, creo que no tendría sentido un proyecto de, pues, de mejora continua si no estás bien integrado. Puede que exista un proyecto de mejora en producción, pero si es que el área de mantenimiento no está funcionando correctamente, pues igual no va a tener los resultados esperados, no va a ser tan eficiente como si hay un entendimiento general, una sinergia entre estas áreas, ¿no? Sí, claro, creo que siempre en un proyecto, sea el tamaño que sea, debe de ser un equipo multidisciplinario el que esté conformado o el que esté llevando este equipo, ¿no? Este proyecto, perdón. Porque todos podemos tener formaciones académicas diferentes, pero todos podemos tener herramientas o puntos de vista bien diferentes, ¿no? Me ha pasado en donde he llevado proyectos en donde, híjole, la verdad, ya no sé cómo llevarlo, ¿no? Entonces, oye, mantenimiento, la verdad es que aquí ya me atoré. ¿Cómo le hago? Ah, mira, pues esto, vete por aquí, cámbiale, quítale, ponle y llegamos a un buen puerto, ¿no? O sea, definitivamente, si tú quieres un proyecto exitoso, sea del índole que sea, debe de ser un equipo multidisciplinario el que esté llevando el proyecto. Y hablando justamente de proyectos, nos estamos acercando a una época crucial también y yo quería ya estamos casi cerrando el año, ya estamos mediados de octubre, más o menos para ti, basado en tu experiencia, ¿cómo
¿cómo validas cuando un proyecto, bueno, primero cómo iniciar un proyecto? Ok. Y si ya lo tienes el proyecto andando, yo entiendo que esta sería tal vez una época cuando va cerrando tu año, en ver qué resultados o qué mejoras generó este proyecto dentro de la empresa. Entonces, basado en tu experiencia, ¿cómo, pues, qué tomas en cuenta para esto? Hay una herramienta que me gusta mucho que se llama Hoshinkanri. Los expertos y los masters en tema de Lean Manufacturing y Six Sigma son los japoneses. Entonces, justamente esta herramienta de Hoshinkanri viene de técnicas japonesas y básicamente es una planeación estratégica que te sirve a lo largo del año, ¿no? El Hoshinkanri se hace normalmente justo enero-diciembre, en donde tú vas a ver hacia dónde quieres llevar a tu empresa, cuáles son los objetivos, cuáles son estos KPIs claves para el desarrollo de tu empresa, ¿no? Y ahí defines, ¿sabes qué quiero mejorar? Tema de seguridad, X porcentaje. O a como estamos viendo que va a cerrar el año, pues contra lo planeado no llegamos al tema de producción o no llegamos al tema de ahorros o en costos se nos disparó. Entonces, para el siguiente año necesitamos ejecutar proyectos que vayan enfocados a estos temas, ¿no? Digamos que el Hoshinkanri normalmente o es recomendable que se haga desde la dirección, incluyendo también todas las áreas, ¿no? Mantenimiento, producción, digamos que todas estas gerencias estén involucradas para lo que te mencionaba, ¿no? Tener diferentes puntos de vista, pero normalmente quien debe de poner como ese guía debe ser la dirección, ¿no? Porque también eso va a ayudar mucho a si tengo por ahí algún bloqueo o necesito algún capital, pues la dirección me va a ayudar. ¿Y cómo logras esa ayuda de la dirección? Porque yo entiendo que tal vez ya llegas, ¿no? A esta época, ya sabes que tienes alguna necesidad, ya tengo la idea de algún proyecto que podría funcionar y que entre diciembre y enero, pues yo podría tener ya todo ya muy bien organizado y una propuesta. Pero ¿qué tú dirías que cómo logras ese cierre, esa aprobación, para que no sea frustrante, ¿no? ¿Cómo llegas a tener qué recomendaciones nos podrías dar? Porque tú estás en ese día a día. Primero, mucha resiliencia, mucha resiliencia. Y saber que normalmente no te lo van a probar a la primera, ¿no? Mm. Es muy raro, muy raro que un proyecto que tenga una inversión fuerte te la prueben a la primera. Tienes que ser muy bueno con los números y tener un poder de convencimiento muy alto. Es muy difícil. Yo te diría que en el 95% de los proyectos que he hecho, siempre tienen observaciones, ¿no? Nunca es un completo sí a la primera. Es difícil, la verdad. Eso es complicado. Porque justo normalmente los directores, esa es su chamba, ¿no? No que sean piquis, no que Hacer sean... objeciones y buscar Exactamente, información. exactamente. Entre más información, y creo que ese es el primer paso clave, entre más información le lleves tú a un director, va a ser mucho más sencillo que lo puedas convencer, ¿no? Si un director tiene dudas, no le queda claro cuál va a ser el beneficio, y ojo, no solamente un beneficio monetario, porque hay beneficios que no son tan fáciles de cuantificar. Algo muy marcado es el tema de seguridad, ¿no? La seguridad es difícil cuantificarla, ¿no? Porque yo no te puedo decir cuánto vale que una persona regrese sana y salva a su casa, ¿no? Eso es incontable. Normalmente en estos proyectos que involucran seguridad, las aprobaciones son muy rápidas, ¿no? Justo por este tema. Em, pero hay otros temas de productividad, de la satisfacción del cliente, ¿no? Es difícil a veces cuantificar si mi proceso llega o mi producto llega con pocos defectos o nulos defectos al cliente y la satisfacción de mi cliente es alta. A veces es complicado el poder traducirlo como que rápido a dinero, ¿no? A pesos. Ver los beneficios en la satisfacción del cliente, híjole, de repente es un poquito complicado, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esta traducción de satisfacción del cliente a beneficios contables? Es por reclamos, por compras que no me puede hacer el cliente
o si el cliente está satisfecho, va a ser mucho más fácil que aumente su mercado o su negocio conmigo, ¿no? Esas son como las formas un poquito más fáciles de tratar de cuantificar los beneficios de la satisfacción del cliente. Pero hay otro tipo de proyectos que no vas a ver un beneficio rápido, inmediato. Entre más información le lleves tú a un director, va a ser mucho más fácil que lo puedas convencer. Y como dices, ¿no? Es esa importancia de, pues, traducir o dirías llevar al director mediante el proceso. Por ejemplo, digamos un gerente de mantenimiento que quiere implementar un proyecto. Tú dirías, ¿sabes qué? Llévale toda la información, pero esa información es, por ejemplo, este gerente de mantenimiento dice, pues ok, le voy a llevar la información de cuántas horas de paro hubo y cuántas máquinas tenemos y cuántas estuvieron en paro cierto tiempo, o recomiendas más bien tener eso y después explicarle, ¿y sabes qué? Y esto se traduce en estos puros costos o algo extra, en ese ejemplo. Ok, depende un poquito del director, ¿no? Hay a quienes les gusta como ya todo muy resumido y después me das toda la explicación, ¿no? Hay algunos que les gusta primero dame toda la información y luego resúmemela. Pero consejos que yo sí les podría dar o tips es lleva toda la información que puedas de forma muy resumida, ¿no? Alguna vez me explicaron, una presentación con un director efectiva no debe durar más de 10 minutos. Entonces, ese es como un tip por ahí que alguna vez me dieron y que me ha funcionado, ¿no? Una presentación ejecutiva de no más de 10 minutos en donde seas conciso con los datos, en donde tu información la lleves resumida, pero tenga un impacto alto. Eso te va a ayudar mucho con la aprobación de los proyectos. Regresando un poco, ahorita que comentas justamente esto y recordando los proyectos que implementaste Ford, ¿qué es lo que te lleva a pasar de Ford a ahora que estás en CES o tuviste algo en medio antes de? ¿Cómo fue ese cambio? Yo estaba en Ford y después me muevo hacia Kuehne Nagel, que es una empresa alemana de logística. Tiene diferentes áreas de negocio. Yo estaba en la parte que es warehouse y yo veía la parte del warehousing y la distribución. Les comentaba hace un ratito, para mí al principio fue como un impacto bastante grande el cambio tanto de empresa como de cultura. No porque sea mala dentro de Kuehne Nagel, de hecho es bastante buena, bastante amigable. Pero dentro de Kuehne Nagel sí había un departamento muy específico de mejora continua. Entonces, para mí ese fue como el primer sorpresa, digamos. Como el primer choque, ¿no? Porque justo yo estaba muy acostumbrado a que cualquier departamento o cualquier área podría ser mejor, ¿no? Y la verdad es que decidí ese cambio. Yo soy una persona muy curiosa, ¿no? Siempre soy muy preguntón y quería saber cómo funciona la empresa, la industria de la logística, ¿no? Hay gigantes como Amazon, como Mercado Libre. Y yo decía, ¿cómo lo hacen? ¿No? O sea, cómo logran mover una cantidad, un volumen enorme de productos y que te llegue en 24 horas o menos, ¿no? Yo quiero saber cómo funciona esa industria. Entonces, por eso fue que me muevo hacia la parte de logística. Fue un aprendizaje muy completo porque yo estaba muy enfocado hacia la parte de producción de la operación y yo sacaba mis carritos y listo, ¿no? Yo ya no veía qué pasaba después. Kuehne Nagel me da la visión para saber qué es lo que pasa después de que salen por la puerta, ¿no? Y es un mundo completamente diferente. Cuando ya tienes el producto terminado, cómo lo tienes que almacenar, cómo lo tienes que mover, que no todos los tipos de almacenaje son para todos los tipos de producto, ¿no? El mantenimiento ahí es pues diferente, ¿no? Porque no le das mantenimiento como tal a equipos, a herramientas, le das mantenimiento a racks. ¿Cómo haces que también esos racks se mantengan seguros, que no dañen el producto? Sí fue un cambio pues radical también ahí, que me dio una perspectiva mucho más completa de toda la cadena de suministro, ¿no? Como les mencionaba, yo estaba muy enfocado hacia la parte de producción. Cuando me muevo a Kuehne Nagel, mi panorama se abre, que justamente era lo que yo estaba buscando.
Y después ya das otro paso, ¿no? Y después me ofrecen esta oportunidad dentro de Shell para llevar el área de mejora continua, ¿no? Y aquí justo mis experiencias previas, perdón, me sirvieron mucho porque yo llevo la parte de la planta de producción, el almacén, perdón, el centro de distribución y un patio de transportes. Entonces, yo veo toda la cadena de suministro, cómo se comporta toda la cadena de suministro. Entonces, justo pues me sirvió bastante las experiencias previas para poder tener un mejor entendimiento de que las modificaciones que yo haga en la planta, pues sí o sí le van a pegar al centro de distribución. Si yo hago una modificación o una mejora en el empaque, pues le van a pegar al centro de distribución, sí o sí. Si yo hago cambios dentro de cómo se embarca el producto, cómo se mueve el producto, pues le va a pegar a transportes definitivamente. Entonces, eso me ha ayudado mucho a que mi panorama sea mucho más amplio. Juntas toda esa experiencia, ¿no? Producción más logística y ya ahora en la aplicación que yo creo que tener esta gerencia ya te da un poco más de, no sé si visión o más libertad, pero ya de tener como esa autonomía, ¿no? O sea, tú eres el gerente de mejora continua, la persona que evalúa estos proyectos y poder también lograr, como decíamos, esa sinergia, ¿no? Poder no solo pensar en el área de producción, sino también pensar en proyectos de mantenimiento, en proyectos de, pues, de logística, en varios, en que involucren a todas las áreas y que se puedan aplicar, ¿no? Justamente hablábamos de aún áreas que son olvidadas, otras que son que de repente pensamos en un proyecto 4.0 y es como a producción. Sí, claro. No se nos ocurre pensar que podrían existir también otras áreas. En este punto, y hablando de esta evolución que tú tuviste, a nivel de México también se vive esta evolución y con la parte del nearshoring, justamente nosotros en encuestas que hemos hecho también a personas, a directivos de la comunidad, hemos visto que hay esta necesidad también, o sea, y también esta expectativa de creo que debo prepararme con herramientas 4.0 porque ya están visionándose tal vez que deben producir más o que deben producir de mejor calidad, porque sabes que las entregas que ellos tienen requieren muchísimo, o sea, muchísima calidad también, competitividad, etcétera. Claro. Entonces, ¿cuáles crees tú, o sea, has vivido cuál es tu visión acerca del nearshoring aquí, ahora en México, tomando en cuenta todos estos factores? Justo México es clave para la parte del nearshoring, porque tenemos una cultura como mexicanos de mucho trabajo, ¿no? Yo he tenido la fortuna de estar muy cerca del personal a todos los niveles, el personal operativo, y son personas súper comprometidas, súper comprometidas. Si tú les pones un objetivo, ellos van a buscar la forma, a veces no tan buenas, de lograr ese objetivo, ¿no? Justo nuestra responsabilidad como managers, como supervisores, como jefes es cómo le doy ese cauce a las personas para que lleguen al objetivo de la forma correcta, de la forma adecuada, ¿no? ¿Qué herramientas yo recomendaría para que aprendan y que tengan proyectos o adquisición de negocios exitosos? La parte de mejora y Six Sigma, ¿no? Como te mencionaba, la tecnología es muy importante, ¿no? Eso nos hace mucho más fácil nuestros procesos, nos hace mucho más sencillos el cómo producimos. Pero si yo no sé para qué voy a utilizar esta herramienta o para qué voy a utilizar esta tecnología, la verdad es que puedo hacer una inversión de miles de millones de pesos que se va a quedar ahí sin utilizar o sin sacarle todo el potencial que yo debo que la máquina me puede dar, ¿no? Definitivamente la competitividad en las empresas cada día es más alta. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho dentro de Lean Manufacturing, dentro de Six Sigma, que se llama Voice of Customer. ¿Qué quiere decir esto? Entre yo más conozca a mi cliente, más sencillo va a ser darle lo que el cliente está esperando, ¿no? Muchas veces nosotros como clientes de cualquier sector siempre le damos a la persona que me está vendiendo
cosas muy subjetivas, ¿no? En estas capacitaciones que yo les he dado a las personas, les digo, imagínense que tú estás en una agencia de carros. El dinero no es problema, ¿no? Puedes comprar el auto que tú quieres. Y tú le dices al vendedor, oye, vendedor, yo quiero un auto que no gaste mucha gasolina, pero que sea deportivo, pero que sea rápido, pero que sea seguro, pero que sea cómodo para ir con mi familia. Y si el vendedor no tiene estas capacidades o estas herramientas, pues no va a saber qué ofrecerle a su cliente, ¿no? Le puede ofrecer una camioneta 4x4, pero le puedo ofrecer un deportivo de lujo, y el cliente se vaya a quedar de, oye, No es lo que buscaba, ¿no? muchas gracias, voy a la agencia de enfrente en donde sí me pueden resolver la necesidad que yo estoy buscando. Entonces, mi chamba como vendedor en este caso, mi chamba como director, como gerente, como el área que tú quieras, es tener la capacidad de traducir esos requerimientos que me está diciendo mi cliente a cosas tangibles, a cosas medibles, porque va a ser mucho más sencillo que yo pueda cumplir el requerimiento de mi cliente. ¿Y cómo lo logro? Preguntando y conociendo a mi cliente, ¿no? En este ejemplo, si yo le digo a mi cliente, oye, tú quieres un carro rápido, ¿qué es rápido para ti? Ah, pues que vaya de 180, que vaya de 0 a 100 en 4.5 segundos. Ah, ok, yo ya sé qué te puedo ofrecer. Entonces, si yo tengo estas herramientas y yo tengo estas habilidades, va a ser mucho más fácil que yo le pueda ganar negocio a mi competencia. ¿Quieres conocer las soluciones de Tractian para monitoreo de activos, gestión de mantenimiento y monitoreo de energía? Todos los enlaces te los dejamos en la descripción, así como en la sección de comentarios. Ahora sí, regresamos a tu episodio. Y en este punto, ¿tú crees que también se puede utilizar esa herramienta? Pues ahora estamos hablando de un cliente externo, pero también creo que a nivel interno podría funcionar. Pues si yo trabajo en el área, por ejemplo, de mantenimiento, preguntarme también qué espera pues el área de producción Claro, como entregable, qué espera. definitivamente, y fíjate que tocas un punto bien importante que muchas veces me ha pasado en estas capacitaciones, en donde yo les empiezo a decir a los chicos, estas son las herramientas, pues, y empiezan las ideas a brotar, ¿no? Ah, y ahora yo como mantenimiento voy a tener un equipo, una herramienta que haga esto, lo otro, aquello, y producción dice, oye, pero eso a mí no me sirve, ¿no? O sea, sí está muy Ok. padre, Exacto. tiene mucha tecnología, pero yo requiero algo mucho más sencillo. Y de repente empieza ahí la frustración y empiezan roces y definitivamente sirve tanto para clientes internos como para clientes internos. Entre tú más conocimiento tengas de tu cliente, mucho más fácil o mucho más sencillo va a ser que le puedas dar lo que realmente está necesitando y a veces mucho más barato. Por ejemplo, digamos, ahorita que mencionabas la competitividad y uniéndolo con esto de, pues, de conocer a, digamos, tu cliente o conocer lo que espera el otro, ¿cómo es que les transmites, digamos, sabes que por competitividad tenemos que ser más competitivos? Esto te va a beneficiar, especialmente en temas, pues, tanto como del nearshoring, que es la tendencia, como implementar nuevas tecnologías. ¿Hay algo especial que tengas ahí o que uses? Creo que el benchmarking es muy bueno, ¿no? Si tú sabes qué es lo que está haciendo tu competencia, va a ser mucho más fácil que les puedas ganar este negocio, ¿no? Si tú te cierras y dices, no, yo me voy a enfocar solamente a mis procesos, a mi producto, híjole, va a ser muy complicado, muy difícil que puedas ganarle negocio a tu competencia, ¿no? Aquí en México a veces es un poquito complicado por el negocio, por cómo se comporta el mercado. Por ejemplo, en la parte de fluidos y lubricantes, desafortunadamente en México tenemos la cultura de lo más barato para mi carro es lo mejor, ¿no? O yo no le voy a meter tanto, yo no le voy a invertir tanto a un aceite para mi carro. Que sabemos que los que nos dedicamos a esto, que si tú le metes un aceite que tenga más tecnologías, que sea mejor para tu motor a la larga te va a durar mucho más y eso lo puedes ver en resultados, etcétera, ¿no? Pero desafortunadamente el mercado aquí en México se comporta de una forma un poquito diferente, ¿no? Entonces, el gran reto para nosotros es cómo ofrezco un producto de calidad, pero que también sea atractivo y asequible para mi cliente, ¿no?
Ahí es donde viene justo la parte de qué proyectos hago, qué tecnologías invierto, qué equipos, qué herramientas que al final de cuentas me ayuden a mi proceso. Ujú. O posiblemente también lograr que el cliente consiga ver también ese retorno, ¿no? Porque a final de cuentas, colocar algo de menor precio, en este caso un lubricante de menor precio, a largo plazo sería mucho más costoso, ¿no? En Claro. tema de mantenimientos, del vehículo, etcétera. Y creo que pasa lo mismo en proyectos en general, como de repente a veces queremos aplicar un software, por ejemplo, ¿no? Y vemos, cotizamos, no, el que menos cueste, pero a veces eso nos da mucho más trabajo, porque de repente eso ya no nos funcionó Claro. y nos va a tocar invertir en otra vez, es entrenar al personal una y otra vez o adquirir algo que no está que no se ajusta a nuestras necesidades, pero por precio Sí, claro. tomamos esa decisión. Y me voy a regresar tal vez hay una pregunta en que me decías, ¿cómo convenzo a mi director de los proyectos, no? Ujú. Eso es como una herramienta a veces o una visión que tú debes de tener de, híjole, ¿no? Cuando yo estoy haciendo un business case, ¿qué quiere decir? ¿En cuánto tiempo voy a tener mi retorno de inversión? ¿Cuánto tiempo me va a costar? ¿Cuáles son como estos beneficios que yo voy a tener? Justamente puedo tener un proveedor de China que me sale en $1,000, ¿no? Puedo tener un proveedor de Estados Unidos que me cuesta $1,500. Puedo tener un proveedor de mexicano que en temas de calidad y precio, pues tal vez se van con el de Estados Unidos y también me va a salir 1,500, 1,400, ¿no? ¿Qué me va a decir el director a primeras? Tráete al chino. Sí. No me importa, Ok. tráete al chino, es más barato. Sí, y Ujú. después cuando necesitas soporte, no hablamos mandarín, Ujú. es Los difícil horarios encontrarle por son, los Ay, sí. sí, horarios, no, no. entiéndele, búscale, nadie sabe qué hacer. Exactamente, entonces justo creo que parte de las habilidades es que le puedas echar como, pues como coco, Ujú. ¿no? Y Exacto. que no solamente te vayas como a la parte del precio, que le busques que le busques cuáles son los beneficios alrededor. Sí, tal vez el chino me va a salir a la mitad de precio o mucho menos, pero me va a durar 3 meses y ahora tengo que traer otra parte y aparte los tiempos de entrega no es así como que lo pido hoy y me llega mañana, Ujú. ¿no? Son 24 horas, Sí, ¿no? ¿no? Cuando a lo mejor el proveedor mexicano o el proveedor de Estados Unidos, pues sí va a tener tiempos de entrega mucho más rápido o va a tener un soporte técnico mucho más ágil, mucho más rápido. Entonces, sí, cuando implementamos proyectos, pues también hay que ver como todas estas aristas. Ahorita estamos hablando justo de los costos de las tecnologías, de lo que implica, pero hablando directamente de las tecnologías, ¿qué tú has visto en estos últimos años? ¿Qué tipo de tecnologías se están utilizando más? ¿Son necesarias? ¿O tú estás buscando actualmente implementar en tu posición? Creo que definitivamente, como les mencionaba, la tecnología sí o sí nos va a hacer los proyectos y los procesos mucho más sencillos, ¿no? Sí. Ahorita creo que está en auge toda la parte de IA, inteligencia artificial. Por ahí veía algún proveedor que me ayudaba a hacer justamente la parte de dashboard y análisis de datos a través de IA. Es muy útil, muy, muy, muy útil, ¿no? La parte de comunicación entre máquinas, saber los reportes de temperatura, productividad en una tableta, en un teléfono, es súper importante, ¿no? Porque me va a dar el conocimiento de cómo se está comportando mi negocio. Lo que esté sacando mi máquina, lo que esté produciendo por hora, que esto se vaya a una nube y en la nube yo lo pueda ver como gráficas en mi teléfono, es súper útil, súper, súper útil. Pero lo que les decía, ¿no? Yo puedo tener muchos datos, pero si yo no sé analizarlos o si esto no me lleva a una toma de decisiones, Ujú. Ujú. va a ser un poco complicado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las tecnologías, la industria 4.0 es algo muy útil, que ayuda muchísimo a los procesos, pero también la interpretación y el cómo lo utilizo, pues es algo que me ayuda a complementar esta parte. Y tenemos una buena una expectativa y cada vez más rápida, ¿no? O sea, Sí, cada vez las claro. tecnologías llegan más rápidas, nosotros tenemos que adaptarnos mucho más
conscientemente a estas tecnologías. Creo que esa sería la palabra, porque adaptarnos rápido no, tenemos que entender bien y, como tú dices, arreglar bien, o sea, ver que todas estas aristas también, todas, que como personal también estemos involucrados, que entendamos también por qué la necesitamos y que en esto podamos ver también ese retorno de inversión. Ya para terminar, en este caso, quisiera preguntarte cuál es el futuro que tú ves ahora en la industria en la que trabajas, de lubricantes y fluidos, y bueno, para ti, ¿qué es lo que te espera? Creo que la industria de lubricantes va a crecer dentro de México. La parte de fluidos es lo que a veces también nosotros estamos buscando crecer, no solamente quedarnos en aceites, ¿no? Justo viene mucho la parte también de anticongelantes, porque ahora, como lo mencionamos, ¿no? Los servidores, toda esta parte de computadoras, pues al final de cuentas necesitan un refrigeramiento. Entonces, ahora que esto está creciendo, pues también es un área de oportunidad para el negocio, ¿no? Y yo, ¿qué es lo que estoy buscando? Justamente seguir aprendiendo de otras industrias, como les mencionaba, ¿no? Yo soy alguien muy curioso. Si bien mi formación muchos años ha sido en la industria automotriz, pero también me gustaría conocer cómo funciona la industria de alimentos, la industria farmacéutica, que son pues estándares mucho más estrictos. Híjole, eso a mí me encantaría. Retos, ¿no? Sí. Siempre el tener un reto, pues para mí es muy interesante. Excelente. Y tenemos una dinámica, ¿no? Siempre hacemos. Sí, justamente iba para allá, Joshua. A todos los invitados les preguntamos qué libro, curso o recurso recomiendas para toda la comunidad industrial. Algo que decías, digamos, es lo elemental que cualquiera que trabaje en cualquier industria, de cualquier sector, en México debe tener o debe saber. Tal vez es por mi profesión, pero sí o sí, un curso, una certificación de Lean Six Sigma, ¿no? Porque son herramientas que no solamente van enfocadas a la industria automotriz o a los proveedores de la industria automotriz. Yo te podría decir que las herramientas que yo conozco, las herramientas que yo tengo, las podría implementar en cualquier tipo de industria, porque los procesos, aunque son diferentes, siempre son un poco parecidos, ¿no? Siempre va a haber desperdicios dentro de las industrias, siempre va a haber variación dentro de los procesos. Entonces, sí o sí, por lo menos una certificación o un curso de Yellow Belt. O sea, ese es como que el obligatorio. Y en cuanto a libros, hay uno muy bueno que me gusta mucho, ahorita no recuerdo el autor, pero te enseña cómo transformar tus ideas o tus proyectos en esta parte económica, ¿no? Que a veces a los ingenieros como que nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Porque por formación, pues como que no llevamos, ¿no? Siempre llevamos esta parte técnica de saber cómo funcionan las cosas, por qué funcionan las cosas, pero la parte económica, pues siempre la dejamos como un poquito de lado. Ahorita no recuerdo muy bien el autor, si lo recuerdo, te lo comparto por ahí. ¿El título más o menos recuerdas cómo iba? Sí, creo que es así, transformar tus ideas en dinero, algo así. No recuerdo lo eso. pondremos también Sí. en la descripción del podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que te hayas sentido muy bien y este aporte que le diste a la comunidad creo que es invaluable. Como te mencionaba en un inicio, tenemos una comunidad industrial que está interesada justamente ya, bueno, ahora por temporalidad en cierre de año, en esta parte de proyectos. Creo que nos has dado un buen contexto acerca de todo lo que es mejora continua y de toda tu experiencia, que pues ha sido una gran experiencia que has tenido durante esta trayectoria profesional. Entonces, muchísimas gracias por participar y gracias por asistir a este podcast. No olviden suscribirse y también estar pendiente de nuestros próximos capítulos.